Antes que nada, aclaración, esta voz, es un programa que se llama Texaloud, los vídeos que se utilizaron, a todos les quité el audio y les puse esta voz y música aparte. Este programa te permite escribir lo que quieras y la voz dirá eso, para que no se piense que los vídeos se bajaron así nada más, fueron arduamente editados. Sin más que decir, empecemos. Gao. Are you ready? Come on, babes. Let's rock! Hola, nos encontramos en el Colegio de San Ildefonso y este es nuestro siguiente lugar. Por eso he decidido ser el número. Primero, antes que nada, el antiguo Colegio de San Ildefonso se encuentra situado en la calle, Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México 06020, México, DF. Ahora bien, un poco de historia. Su fundación por los jesuitas data de 1588, como seminario donde residían los estudiantes de la congregación. Hacia 1618 empezó a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así el real y más antiguo Colegio de San Ildefonso, tras la expulsión de los jesuitas decretada por el rey Carlos III en 1767. El edificio tuvo diversas funciones como cuartel de un batallón del regimiento de Flandes, colegio administrado por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular, sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia, de algunas cátedras de la Escuela de Medicina y cuartel de las tropas norteamericanas y francesas en 1847 y 1862. Después, en 1867, el gobierno de Benito Juárez hizo la reforma llamada la Ley Orgánica de Instrucción Pública, encomendó a Gabino Barreda la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que se estableció en el edificio del Colegio de San Ildefonso. Este la creó con un innovador plan de estudios con base en los principios de la filosofía positivista de Augusto Comte. Cuando se abrieron las puertas de la escuela, el número de alumnos excedió lo que tenían planeado y tuvieron que improvisar cuartos dentro del colegio. Al principio fue la preparatoria número 1 y después se dividieron. En la mañana estaba la preparatoria número 1 y en la tarde entraban los alumnos de la preparatoria número 3. Los estudiantes que se quedaban en el internado eran los que venían de los estados. Ahora bien, un señor en el colegio llamado Pepe Toño, nos dijo que a los alumnos solo se les permitía pasar de grado si tenían los conocimientos necesarios. Nos encontramos en el Museo Nacional de la Escultura. Entonces, aquí vamos a ver qué tiene y vamos. Primero, su ubicación. Está en calle Moneda 13, Centro Histórico, código postal 06060, Cuauhtémoc, Distrito Federal. El Museo Nacional de las Culturas es el recinto museístico más antiguo de México, fundado por el emperador Maximiliano en 1865 para albergar las colecciones procedentes de la Universidad Nacional en lo que fuera el edificio de la antigua Casa de Moneda de México. Se enfoca en presentar la diversidad cultural del género humano tanto del pasado como del presente. Fue inaugurado en diciembre de 1965, en un inmueble histórico del siglo XX y que ha tenido diferentes usos: Casa de Moneda, cuartel de guardia de los supremos poderes, Ministerio de Hacienda, Suprema Corte de Justicia, bodega de la Biblioteca y Archivo de la Universidad, correo, Departamento de Estadística, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Casa y Oficina del Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Sociedad Mexicana de Historia Natural, Oficina Impresora de Estampillas, Procuraduría, Departamento de Fotografía de la Secretaría de Guerra, Local de Acuñación en Níquel, Cuartel de Bomberos,
Talleres Gráficos de la Nación, y sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Allí se fundó, en 1865, el primer museo del país, que llevó por nombre Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. En la actualidad, podemos encontrar piezas de diversas culturas como China, Egipto, Grecia, etc. El monumento está situada sobre Av. Insurgentes, en la estación tabacalera del Metrobús, México, Distrito Federal. El monumento a la Revolución, el cual fue edificado aprovechando parte de la estructura de hierro que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. El recinto había sido promovido por el presidente Porfirio Díaz y su gobierno, mismo que en el año de 1897 emitió una convocatoria internacional para la realización del proyecto de la futura sede de las cámaras de diputados y senadores. Tras el proceso de selección, la primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Díaz, pero la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. Sin embargo, una vez terminado el movimiento social, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacília propuso aprovechar parte de la estructura de la frustrada sede legislativa para erigir un monumento a la entonces recién terminada Revolución Mexicana, sugerencia que fue aceptada, y su construcción abarcó de 1933 a 1938. Con el paso del tiempo, este monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora descansan los restos de próceres revolucionarios como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En los sótanos del edificio se estableció a partir de 1986 un pequeño museo, que de manera sencilla y sugerente expone 50 años de la historia de México desde 1867 en que Benito Juárez reafirmó la soberanía nacional, hasta el año de 1917 en que se firma la nueva Constitución mexicana. Esta vez nos encontramos en el edificio de correos. Como no hemos visitado, le hemos dado el número. Este lugar tuvo mucha importancia y la infraestructura es muy conocida. Los invito a conocerla. Se localiza en Tacuba número 1, Colombia. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000, México, Distrito Federal. La historia de este edificio surge a finales del siglo XIX, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz encarga el proyecto de un nuevo palacio postal al arquitecto italiano Adamo Boari y al ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera. Este nuevo inmueble para albergar la sede de la Oficina Central de Correos debía contar con todos los adelantos existentes en la época que permitieran mantener un servicio adecuado para el creciente comercio exterior que el país experimentaba en ese entonces, así como para hacer frente a las necesidades internas de comunicación. Sus diseñadores idearon dos patios cubiertos por grandes domos de cristal. El primer patio, para acceso a las oficinas administrativas y de servicio al cliente, mientras que el segundo sería utilizado para realizar los embarques de correspondencia y paquetería. Para la construcción del proyecto se empleó una cimentación tipo Chicago que consistía en una retícula de vigas de acero sobre la cual se desplantaba la estructura metálica superior. La construcción de este edificio duró 5 años desde la colocación de su primera piedra el 14 de septiembre de 1902 hasta su inauguración en 1907. La arquitectura del Palacio de Correos se caracteriza por la armoniosa y sensible fusión de estilos. Su fachada exterior, construida a base de cantera blanca de Pachuca, presenta elementos góticos, venecianos y platerescos, destacando especialmente su esquina en pan coupé rematada por un hermoso reloj y una delicada crestería que semeja un fino bordado textil. Al interior la sorpresa, su gran escalinata central.
162 Cuauhtémoc, Ciudad de México, Zona Reforma, Distrito Federal. La primera piedra fue colocada el 2 de enero de 1902 por Porfirio Díaz. La dirección del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Este monumento está inspirado en un proyecto para rendir homenaje a los héroes de la independencia que consistía en construir un zócalo de piedra con una columna corintía coronada por un ángel en plena plaza de la Constitución durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Ese proyecto no pudo concretarse, y ya para finales del siglo XIX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado lo retomó inspirándose además en algunas famosas columnas del mundo como la de Trajano en Roma, la de la Plaza Vendôme de París y la Alejandro en San Petersburgo. Fue así que este arquitecto diseñó un zócalo circular sobre el cual se apoyaría una base cúbica en cuyos vértices descansan las estatuas sedentes que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra ejecutadas por Enrique Alciati. En el interior de esta base reposan los restos de Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e Ignacio Allende, entre otros. Esta base contiene además las esculturas de dichos insurgentes, así como una bien lograda escultura de un león guiado por un niño que representa el dominio de la verdad y la inteligencia sobre la fuerza. Este monumento fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 como evento culminante de las fiestas del centenario de la independencia, mismas a las que asistieron importantes diplomáticos, embajadores, empleados públicos y el pueblo en general para disfrutar de los fuegos pirotécnicos, desfiles y conciertos que se realizaron en el Paseo de la Reforma en esa ocasión. A mis espaldas está el Palacio Nacional, debido a la importancia que tiene, y por eso le hemos dado el número. Resident Evil 5. Hemos dado el número. Hablamos también acerca de la violencia que se genera hacia las mujeres. Se localiza en Plaza de la Constitución sin número, Centro Histórico, frente a la antigua Tesorería, código postal 06066, Delegación Cuauhtémoc. El Palacio Nacional tiene una antigua historia que se remonta a tiempos de los aztecas, cuando en dicho solar se encontraba el Palacio de Moctezuma, el cual ocupaba exactamente la misma extensión del edificio actual. Tras su destrucción durante la Guerra de Conquista de Tenochtitlan, sobre sus ruinas Hernán Cortés mandó construir un gran palacio, mismo que décadas más tarde fue vendido por su hijo Martín Cortés 1562 a la corona, quien lo adquirió para construir en ese predio las instalaciones necesarias para la administración del virreinato de la Nueva España. En su construcción podemos encontrar elementos neoclásicos, barrocos y neocoloniales, siendo el aspecto que hoy tiene el edificio, durante la segunda década del siglo XX cuando fue añadido el tercer nivel. Una década después, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la Casa Presidencial fue trasladada desde esta sede hasta el Palacio Presidencial de los Pinos en el bosque de Chapultepec, permaneciendo el Palacio Nacional como sede oficial de algunas dependencias del gobierno, para actos de protocolo y para las tradicionales celebraciones del Grito de Independencia y del desfile militar del 15 y 16 de septiembre. En su interior destacando los famosos murales que Diego Rivera pintara en la escalinata principal y en los corredores del patio central que narran gráficamente la historia de México desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX, en una obra llena de simbolismo, colorido y nacionalismo mexicano.